Unas 17 personas han fallecido hasta este jueves en Irán, de acuerdo con las autoridades, en lo que ha sido una jornada de 6 días de protestas en el país provocadas por el descontento de la población por la presunta muerte de una joven a manos de las fuerzas del orden de este pasado 16 de septiembre. El balance oficial fue dado a conocer este jueves a través de la televisión estatal iraní. Recuentos oficiales anteriores dieron cuenta también de 4 miembros de las fuerzas de seguridad iraníes fallecidos. Irán informaron sobre la muerte de 3 paramilitares que habían sido movilizados para hacer frente a grupos de alborotadores en zonas del noroeste, centro y noreste del país y que fueron abatidos con armas blancas y de fuego. Según las mismas fuentes, otro integrante de las fuerzas de seguridad también perdió la vida el pasado martes durante las protestas en la ciudad de Shiraz. Por su parte, los funcionarios iraníes han negado toda implicación de las fuerzas de seguridad en la muerte de los manifestantes. Sin embargo, la ONG Derechos Humanos de Irán informó el martes que más de 30 personas han perdido la vida por estos choques con las fuerzas de seguridad iraníes, contrastando así con la información publicada por las autoridades. De esta manera iniciamos Noticias Globovisión Internacionales. Les acompaña Trina Acevedo y José Enrique Robles abordando lo que ya ha sido además muy polémico y una información que ha recorrido el mundo entero y ha provocado incluso ciertas protestas y manifestaciones de distintas mujeres de distintas culturas en distintos países. Buenos días, Trina, para ti y para toda Venezuela. Así comenzamos Noticias Globovisión Internacionales. Hoy hablando sobre este tema en particular que preocupa a la comunidad internacional y mantiene la indignación también en algunas calles de Irán, donde se registran protestas y manifestaciones contra estas medidas por la muerte de una joven que estaba detenida por llevar mal el hijab, que es el pañuelo o el velo que es obligatorio en Irán en cuanto al uso que deben hacer las mujeres sobre él. Así es, esto es parte de lo que estaremos ampliando este jueves en Noticias Globovisión Internacionales. Pueden interactuar con nosotros de una vez a través de @internacionales_GB. Revisemos en profundidad el caso de Mahsa Amini y que se sabe hasta ahora sobre los acontecimientos que culminaron en la muerte de esta joven. Según los informes policiales, Amini fue detenida cuando viajaba con su familia desde la provincia occidental iraní de Kurdistán a la capital Teherán por no cumplir con las reglas de vestimenta de las mujeres, específicamente el uso correcto del velo o hijab. La detención estuvo a cargo de la patrulla de orientación o policía de la moral que vela por el respeto a las normas de vestimenta islámicas. Testigos informaron que Amini fue violentada en la camioneta de la policía, acusación que ha sido negada por este organismo y luego trasladada a la comisaría. Tras 2 horas de la espera frente a la comisaría de la Policía de la Moral, le fue indicado a su hermano que la mujer había sido trasladada en una ambulancia a una unidad de cuidados intensivos en el hospital de Kasra. La policía indicó más tarde que Amini había sufrido un infarto. Sin embargo, la familia negó que tuviera problemas previos de salud. Según familiares, Amini cayó en coma después de llegar al hospital para luego ser informados por el personal de salud sobre una posible muerte cerebral. Finalmente, Amini, de 22 años, murió el pasado viernes, lo que provocó la indignación de miles de mujeres iraníes. La noticia llega semanas después de que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ordenara medidas enérgicas sobre los derechos de las mujeres y pidiera una aplicación más estricta del Código de Vestimenta obligatorio de la República Islámica de Irán. Y toda esta noticia, por supuesto, que gira en torno a la policía de la moral, a quien es señalada por la muerte de Amini. Vamos a revisar a través de BBC de Londres cómo funciona la policía de la moral, acusada de matar a golpes a una joven en Irán, desatando fuertes protestas. Ampliamos lo que reseña BBC. Irán ha tenido varias formas de la policía de la moral desde la Revolución Islámica de 1979. Es actualmente la principal agencia encargada de hacer cumplir el Código de Conducta Islámico en público. Tienen a cargo detener a las personas, principalmente mujeres, que violan el código de vestimenta conservador para promover la virtud y prevenir el vicio. Su atención se centra principalmente en garantizar la observancia del hijab,
el velo que cubre el cabello y desaconsejar el uso de cosméticos. Los agentes tienen el poder de detener a las mujeres que no llevan el hijab o lo usen incorrectamente, evaluando si muestran demasiado cabello, si su ropa es demasiado corta o si sus pantalones son muy ajustados o usan demasiado maquillaje. Por lo general se les libera el mismo día y se les entrega a un familiar varón. En ocasiones, los castigos por violar las reglas también pueden incluir una multa, prisión o flagelación. Y sobre la muerte de la joven iraní que falleció el pasado viernes, vamos a ver la reacción del canciller iraní Hossein Amir Abdollahian. Vamos a ver lo que dijo a través de su cuenta en Twitter. Se ordenó una investigación sobre la trágica muerte de Mahsa, quien, como dijo el presidente, era como nuestras propias hijas. Para Irán, los derechos humanos tienen un valor inherente, a diferencia de quienes los ven como una herramienta contra los adversarios. En lugar de derramar lágrimas de cocodrilo, Estados Unidos debe acabar con el terrorismo económico. Fue la reacción a través de su cuenta en Twitter del canciller iraní Hossein Amir Abdollahian en torno a la muerte de la joven mujer fallecida durante estos días. Y todo esto ha provocado, por supuesto, que la reacción de la comunidad internacional. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que su país apoya a las mujeres de Irán durante las crecientes protestas en esta nación musulmana. Escuchemos lo que ha dicho el presidente Biden. Y hoy apoyamos a los valientes ciudadanos y las valientes mujeres de Irán que en este momento se están manifestando para asegurar sus derechos básicos. Pero también vamos a ver la reacción de Irán durante su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas que se lleva a cabo esta semana. El presidente iraní Ebrahim Raisi acusó a Occidente de tener doble rasero con respecto a los derechos humanos de las mujeres en el contexto de las críticas internacionales luego de la muerte de la joven Amini. La República Islámica de Irán considera el doble rasero de algunos gobiernos en materia de derechos humanos como el factor más importante de institucionalización de la violación de los derechos humanos, lo que se tradujo en diversas y numerosas posiciones frente a un hecho que se investiga en la República Islámica de Irán. Irán y el silencio mortal sobre el asesinato de decenas de mujeres indefensas en un corto periodo de tiempo, en uno de los países occidentales hasta que existe este doble rasero. Los derechos humanos no estarán a salvo del aguijón de las violaciones repetidas, superiores a los derechos humanos, los derechos de las naciones, que son fácilmente pisoteados por los poderes opresores. Y justamente en ese momento en el que el presidente iraní Ebrahim Raisi asistía a la Asamblea General de la ONU, grupos de manifestantes se reunieron en las cercanías de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York pidiendo su enjuiciamiento. Esto en referencia a la muerte, por supuesto, de lo que mencionábamos anteriormente, de Amini, y de la violencia, además, y de la violación de los derechos humanos contra las mujeres en Irán. Los manifestantes de origen iraní expresaron que el presidente Raisi no merecía un lugar en la Organización de Naciones Unidas, ya que lo consideraban una de las razones del brutal asesinato de Mahsa Amini, así como de varios actos inhumanos realizados en contra de las mujeres iraníes por parte del gobierno islámico. Alegaron que la razón por la cual el partido del líder supremo iraní, Ali Khamenei, puso en el poder al presidente Raisi fue para reprimir aún más al pueblo iraní. Igualmente se pronunciaron y expresaron su apoyo y orgullo hacia los manifestantes en Irán que han protagonizado esta jornada de protestas, así como las mujeres que han quemado sus velos como forma de protesta contra las autoridades. Protestas que, por supuesto, han recorrido el mundo entero, cuyas imágenes han sorprendido por la valentía de estas mujeres. Trina, y para entender el contexto de lo que está pasando en Irán, también es fundamental mirar hacia el pasado y ver cómo era la situación de derechos humanos de las mujeres en el anterior régimen o dinastía Pahlaví que existía allí antes de 1979, cuando ocurrió la Revolución Islámica. Vamos a ver cómo era la condición que tenían las mujeres hasta el momento. Pues tenían el derecho de votar y también podían ser elegidas para el Parlamento iraní. Y además una mujer incluso se convirtió en la ministra de Educación de Irán y se nombraron 5 juezas, incluidas la futura ganadora del premio Nobel, Shiri Evadi. Las mujeres eran elegidas para trabajar en los consejos del país, ciudades y pueblos y podían ingresar en los cuerpos diplomáticos, los poderes judiciales, la fuerza policíaca y el cuerpo de servicio revolucionario. Durante estas fechas también las mujeres se les concedió igualdad de derechos en el matrimonio y el divorcio. El aborto fue también legalizado.
A las mujeres se les permitía vestirse como quisieran y se les pagaba igual que a los hombres. Además, Irán se estableció como líder en los derechos de las mujeres entre los países en desarrollo, presentando ideas y fondos para el Centro Regional de Investigación y Desarrollo de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico y el Centro Internacional de Investigación sobre la Mujer. Vamos a ver ahora cómo son los derechos de las mujeres desde 1979, cuando ocurrió la Revolución Islámica, hasta el presente. El hiyab ahora se convirtió en obligatorio y se impuso a mujeres y niñas desde los 6 años de edad. Si las mujeres violan los códigos de vestimenta islámicos, son sancionadas. Ahora incluso las mujeres no pueden ni siquiera viajar sin el permiso de su esposo y deben sentarse en la parte trasera de un autobús. Los hombres pueden legalmente impedir que sus esposas trabajen si piensan que su trabajo daña su dignidad y creencias islámicas. También se prohíbe a las mujeres convertirse en jueces. Una diferencia como lo veíamos anteriormente, y además se prohíbe a las mujeres ingresar en los estadios deportivos masculinos y también se les prohíbe cantar o incluso bailar. Muchas mujeres que protestan contra el régimen islámico han sido torturadas, violadas y ejecutadas, según denuncian fuentes y también diferentes agencias informativas en el mundo. Esta es la diferencia de lo que era Irán antes de 1979, cuando mandaba allí la dinastía Pahlaví, y ahora, después de 1979, que ocurriera esta revolución islámica que vemos hasta hoy como está establecido el Estado de Irán. Y hemos visto además cómo ha sido común durante estas manifestaciones las mujeres bailando, cantando y sin el velo e incluso quemándolo. Por eso es tan curioso que esté sucediendo en este momento, porque todo eso está prohibido como lo veíamos en la gráfica anterior. Por eso es que estamos hablando hoy sobre Amini, quien ha sido protagonista en Irán luego de todo lo que hemos mencionado anteriormente, que ha desatado la condena de las mujeres en el mundo incluso. Y la preocupación internacional en torno a los derechos de ellas. Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos. No se despegue porque a la vuelta continuamos profundizando sobre este tema que continúa en desarrollo en la República Islámica de Irán, donde se llevan a cabo protestas contra estos hechos.